Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Te invitamos a escuchar todos los lunes de 10 a 11 de la mañana Cimarrón en Radio, un espacio de la plataforma de periodistas y comunicadores de Venezuela que trae para ti noticias importantes e información general. Contaremos con invitados y especialistas sobre política, economía, ciencia y tecnología que son de tu interés. Este programa será conducido por un equipo de periodistas respetuosos del derecho a informar que tiene el pueblo, garantes del Código de Ética del Periodista Venezolano. No olvides sintonizar Cimarrón en Radio. Buenos días, usuarias y usuarios. Este es el programa Cimarrón Radio, que se transmite por Somos Asamblea Radio, por el apoyo a la difusión de las ideas y la libertad de expresión que impulsa la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Jorge Rodríguez. Primer vicepresidente, diputado Pedro Infante. Segunda vicepresidenta, diputada Crecia Colmenares. Secretaria María Alejandra Hernández y subsecretario José Omar Molina. El programa Cimarrón Radio se puede sintonizar por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio, emisora que coordina la Oficina de Participación Ciudadana a cargo del licenciado José Perales. Trabajaremos en esta emisión de Cimarrón Radio con operadores Miguel Herrera y Charles Bompar, fotografía y video Gaspar Pinto, redes sociales Adelma Castillo y Franklin Silva, apoyo técnico Paisy Peña y Norma Castillo, periodistas León Oliviera, Antonio Chino Manrique y Antonio Rodríguez, todos miembros del Colegio Nacional de Periodistas, de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Entonces, prosiguiendo con Cimarrón Radio, entonces estamos diciendo que el invitado de hoy que prosigue con un ciclo de entrevistas, el abogado Juan Martorano. Hoy nos vamos a hablar de diferentes tópicos, específicamente hoy va a hablar sobre la OFAC, que es el organismo que tenía bloqueado la posible contratación de abogados para la asistencia al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, la primera combatiente y diputada Silvia Flores. Adelante, Juan. Gracias, León, gracias, Chino, gracias, Bompar. Bueno, en esta primera parte porque yo soy muy disciplinado con el tema de la pausa, ¿no? Ciertamente hay una buena noticia, que es que la OFAC desbloqueó los fondos, o permitió más bien la posibilidad de que el Estado venezolano sufrague los gastos que los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly, bueno, Bruce Fein es un tercer abogado que está como prevenido al bate, puedan pues seguir el caso o el juicio en los Estados Unidos. Esto fue producto de una licencia un acuerdo más bien, que tanto los fiscales federales liderados por Jay Clayton y los abogados de la defensa entregaron al juez Alvin Kevin Hellerstein, que es el juez del Distrito Sur de Nueva York que lleva el caso del presidente Maduro y de la compañera Cilia. Un primer elemento es que los fondos que van a sufragar la defensa del presidente Nicolás Maduro son los que se obtengan a partir del 5 de marzo de este año, 2026. ¿Por qué el 5 de marzo del año 2026? Por la sencilla razón de que ese fue el momento en que formalmente Venezuela y los Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas y consulares. Por lo que aquellos fondos del 5 de marzo hacia atrás no entran, no están permitidos para el sufragar esta defensa del presidente Maduro. Además de aquellos activos y bienes que el Distrito Sur de Nueva York mantenga bloqueados, pero se abrió esa posibilidad. Lo otro es que aquellos fondos que son producto de una orden ejecutiva de la 13.473 del 9 de enero del año 2026, medida esta u orden ejecutiva que había inicialmente autorizado el pago de los abogados, pero cuando se iba a proceder 3 meses después que había sido dado el permiso, resulta que los habían bloqueado. Pero esos fondos de cuentas monitoreadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que son de fondos para Venezuela, tampoco
son utilizados para ese pago. Pero sin embargo quedaron aquellos, por ejemplo, productos del oro y de otras actividades, o las petroleras que no entran dentro del tesoro estadounidense, pueden perfectamente ser utilizados para el pago de la defensa del presidente Maduro y de la compañera primera combatiente y diputada Cilia Flores. Pero lo más importante era que, porque cuando yo hablo de un acuerdo, era porque los abogados de la defensa, sus peticiones o mociones de desestimar el caso, como hubiese ocurrido, de proseguirse el juicio sin el concurso de ellos, y asignándose defensores públicos como inicialmente se había planteado, implicaba una violación de la quinta y la sexta enmienda de los Estados Unidos, y evidentemente el juicio hubiese sido nulo. Al ser el juicio nulo por supuestos delitos de narcoterrorismo o de conspiración por narcoterrorismo, de conspiración para importar cocaína, lavado de activos y el supuesto armamento de guerra que tendría el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, evidentemente lo que se traduciera a la libertad inmediata y tendrían que haberle dado el retorno inmediato a Venezuela, cosa que no les conviene a ellos porque, por ejemplo, creo que el próximo martes, creo que es 5 de mayo, vence la licencia de Citgo y ya, por cierto, Amber Energy, que por Citgo de manera fraudulenta pagó $6.000 millones, extrañamente le está ofreciendo a la OFAC $11.000 millones para que no renueve la licencia a Citgo, para que se la terminen de adjudicar a ellos y refinar nada más y nada menos que 700.000 barriles diarios. Entonces, bueno, como a ellos no les conviene de momento que el presidente Nicolás Maduro sea liberado, entonces por eso es que ahora autorizaron que la OFAC pague, no la OFAC, perdón, que el Estado venezolano cancele la defensa de su presidente y de la primera combatiente. Y por último, no por ello menos importante, dentro del lapso de 60 días, debe darse una nueva audiencia, una audiencia como de estatus, o sea, como para evaluar en qué situación se va a encontrar el caso, con el acceso a todos los medios de defensa y a la preparación de la defensa por parte del abogado Pollack y Donnelly. Y evidentemente eso sería, o estaríamos hablando de ser así, dependiendo de la decisión que el juez Hellerstein adopte, que probablemente el 24 de junio, porque la fecha de la carta del fiscal es del 24 de abril, o sea, estaríamos hablando que entre el 24 de junio, día de la batalla de Carabobo, o 25 de junio tendría o debería ocurrir una nueva audiencia del caso del presidente Maduro y de la compañera Cilia. Eso, para redondear el comentario en cuanto a esto, porque no sé si toca la pausa, si toca, bueno, y así hacemos una pausa necesaria para otros temas. Evidentemente representa otra rendija, en este caso que citando nuevamente a Bruno Esgarcini, ha catalogado como un despojo colonial bajo una fachada jurídica, pero a pesar de los bemoles del sistema de justicia estadounidense, sin duda se han abierto rendijas y elementos por el que se puedan colar para que se haga verdadera justicia en el caso del presidente Nicolás Maduro. Bueno, han oído ustedes el comentario en este primer segmento de Cimarrón Radio. Ahorita vamos a un pequeño corte musical, luego continuamos con Juan Martorano, el invitado de hoy. Continuamos entonces con Cimarrón Radio, luego de escuchar una pieza a José Gregorio Hernández, vocalizada por nuestro cantante y diputado Cristóbal Jiménez. Proseguimos entonces con Cimarrón Radio. El diputado, disculpa, según nos acaba de decir, dice que para las próximas elecciones, el abogado Juan Martorano nos va a hablar entonces no del reingreso de Venezuela, porque Venezuela nunca se fue del Fondo Monetario ni del Banco Mundial, sino que ellos sacaron a Venezuela porque reconocieron a Juan Guaidó como presidente. Adelante, Juan. Sí, bueno, ciertamente como tú has dicho, León, aclaramos, ¿no? No somos diputados de la Asamblea, aunque agradecemos el gesto. Sí trabajamos aquí hace como 20 años como asistente de un buen amigo. Lo saludo desde aquí, el
entonces diputado Rafael Ríos, que hoy está de tesorero de la Seguridad Social y En bueno, el Ministerio del Trabajo. sí, en el Ministerio del Trabajo. Trabajo. Aquí en el programa. Sí, bueno, él es un gran amigo, Sí. un gran hermano y bueno, Pediatra. sí, pero bueno, nosotros estamos prestos a hacer lo que la revolución donde nos ponga, ahí vamos a estar. Nosotros tenemos un peregrinar que por lo menos desde el 19 de marzo y 19 de abril. no, pero en mi caso personal, y disculpen, desde el 19 de marzo, el peregrinar de la presidenta encargada arrancó el 19 de abril, en donde por lo menos yo recuerdo ya 2 ciclos. El ciclo en la Casa de Bello y ahora el ciclo aquí en Cimarrón Radio por Soy Asamblea Radio, ¿no? En los cuales uno toma una pausa, pero esperamos volver en el momento que, como dije, la revolución así demanda. Bueno, sí, como tú decías, León, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. el Fondo Monetario Internacional, creo que, no sé si en el anterior programa, dentro de este ciclo, lo dijimos o fue fuera de micrófono, pero explicamos que en el año 2007, obviamente en una circunstancia política y económica distinta a la actual, o sea, estoy hablando de hace 19 años, el comandante Chávez dijo la economía venezolana estaba desanclada del Fondo Monetario Internacional e incluso había dado instrucciones para la salida de Venezuela de tanto del Banco Mundial como de esas instancias por, bueno, ser a su juicio instancia defensora de las políticas de shock y neoliberales, pues. El detalle está en que la persona encargada de ejecutar esa instrucción del comandante Chávez, que fue un parlamentario que no voy a nombrar, no por parlamentario, sino porque en ese momento era ministro de Finanzas, pero que ahora se revela antichavista y ahora incluso hace propuestas aladas de los cabellos con respecto al aumento salarial, y se llena la boca dando estadísticas y cifras económicas como economista que es, pero él no ejecutó la orden que dio Chávez de la salida del Fondo Monetario. Y como tú acertadamente has dicho, Venezuela nunca dejó de pertenecer a esta instancia, pues. Aun cuando Chávez incluso reconocía lo que llaman los derechos especiales de giro, que era el dinero que ellos nos debían. Bueno, nosotros no es que hemos vuelto, ellos nos desbloquearon, porque el solo hecho de Venezuela pertenecer a esa instancia multilateral le hacía acreedor de esos derechos especiales de giro, que en el año 2020, un dato interesante, eran un poco más de 3.000 millones de dólares para la adquisición de las vacunas contra la COVID-19, cosa que ellos no permitieron, creo, porque, lo dijimos aquí, y ahora que recordé, porque se estaban debatiendo a quién reconocían como autoridad legítima, si al Juanito Alimaña o al presidente legítimo Nicolás Maduro Moro, que por cierto, otro asterisco, ese Fondo Monetario a todos los países, a todos, producto de la pandemia, la COVID-19, le dio su parte que le tocaba, esos derechos especiales. Adivina cuál fue el único país que no le dio. A los más negros, a nosotros. A Venezuela, no se lo dio. Nos negrearon. Pero fíjate, del 2020 al 2026 ya no son 3.000 millones de dólares, ya son 5.000, que es lo que la presidenta encargada está tramitando para que sea ingreso que entra al país para la recuperación de servicios públicos, el ingreso social, la reparación de hospitales, escuelas, entre otras cosas. Entonces, bueno, ahí está planteada la batalla. Aunque algunos por ahí, Chávez hablaba de los espantadores de la comarca, tú sabes que casi que ese es un tubazo que doy acá. Una de las cosas por las cuales llegamos casi que al ras del programa era porque estábamos declarándole a Naya Arismendi para el circuito Unión Radio. No sé si estamos saliendo en vivo cuando salga. Para eso de las 9 de la noche en el circuito Unión Radio. La primera parte que dijimos aquí se la explicamos a ella. Bueno, ella hizo unas buenas preguntas. No fueron más de 20 minutos donde dábamos la buena noticia de que el presidente Maduro se le permitió, pues, como presidente de la República que es, en condición de prisionero de guerra, la cancelación de esos fondos.
Entonces, bueno, fue un debate bien interesante. Dimos algunas de las cifras que hemos venido dando en los programas con respecto, porque ciertamente creo que ya hay la suficiente claridad para saber y determinar que el juicio de Nicolás Maduro o esta pantomima no es un juicio propiamente jurídico. Es una excusa, como decíamos, para robar el petróleo, porque la energía mueve las maquinarias y mueve las industrias, mueve al mundo. Pero como lo debatía, porque tú sabes que nosotros nos hemos vuelto casi mineros, que hemos dado cifras del oro, de toda una serie de datos, pero como me dijo un amigo, Germán Osorio, con el que tuve la oportunidad de compartir en un foro en el Servicio Nacional de Contrataciones, que queda en Chacaíto, él dijo una gran verdad que yo la tomo, pero el oro, la plata, los minerales son las que sustentan la economía, y las tierras raras, disculpen la cuña, y para el amigo un saludo a Gaspar Pinto, las tierras raras y esos minerales raros son las que producen la tecnología como de estos aparaticos que tenemos acá. Entonces, esos tres recursos, esos tres ítems los cubre al 100% la República Bolivariana de Venezuela. Entonces yo leí por ahí algo mientras estaba antes de venir para acá y en la conversa con Anaí. Eso obviamente no, esto que les voy a decir acá no se lo di en la entrevista, se lo digo así. Tomás Socía, que es un economista pero también un analista político, me llamó poderosamente la atención y yo tomé debida nota, porque él habla de que el FBI y la CIA tienen un plan alterno para Venezuela. Me llamó la atención porque más allá de los problemas, o mejor dicho, ellos reconocen, o los tanques pensantes de Estados Unidos y de Gran Bretaña reconocen problemas que ha vivido Venezuela. Hay que ponerle un asterisco, problemas que ellos mismos ocasionaron y agravaron con el tema de las agresiones económicas y financieras que hay en el país. Pero me llama la atención porque ellos hablan de un descontento social. Es posible que haya un descontento producto de la situación económica inducida por ellos, repito. Las medidas coercitivas. Y las medidas coercitivas unilaterales. Pero ya cuando ellos están hablando como de estallido social, de cosas raras, eso necesariamente hace que en este tipo de espacios, estimado camarada León y el Chino, de advertir, de que estemos atentos. La semana pasada dijimos, sí, el Tubazo, y va en sintonía de la editorial del compañero, cuando reconoce el tema del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras como un tema justo. Nadie puede obviarlo. Lo que sí podemos criticar de este espacio es la manipulación de esa causa justa, de ese reclamo justo para fines inconfesables. Entonces nosotros decíamos que ya el 2 de mayo estos señores ya tenían hasta los panfletos que van a lanzar en las protestas, que van a hacer para, creo que el día sábado, bueno, si protestan los sábados, bueno, de aumento chucuto. O sea, ¿qué saben ellos que no sabemos nosotros de cuánto será el aumento? Sin esperar los anuncios que la presidenta encargada del CIE, Eloína Rodríguez Gómez, debe hacer, sino el 30 de abril, el mismo 1 de mayo. ¿Cómo adelantarse? Fíjate, otro tubazo. El día de mañana arranca un foro de diálogo social, donde va a estar la representación de las centrales sindicales del país, la Central Bolivariana Socialista, la CTB, entre otras. Va a estar presente la representación de los empresarios, Fedecámaras, entre otras, y obviamente la representación del gobierno, pero además de ello va a estar presente la OIT. Entonces, por eso insisto, ¿cómo es eso de que estos hablan de aumento chucuto y ya tienen los pasquines o los panfletos, cuando incluso se están dando estas reuniones de alto nivel y todavía no se han hecho los anuncios salariales? ¿O será que los tipos son pitonizos o magos y saben lo que...? ¿O será que los fines que ellos persiguen son inconfesables? Porque el país, en medio del dolor de los 132 que cayeron el 3 de enero y del secuestro del presidente Maduro,
con problemas que no negamos, pero el país está en completa calma y en completa estabilidad. Entonces, pero claro, es previsible. Hay sectores que no les conviene que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, consolide el proceso revolucionario, la estabilidad y la paz, y sobre todo la posibilidad de que porque se han dado, aunque tímidas, pero incipientes señales de que más temprano que tarde pudiera eventualmente Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y prisionero de guerra, y su esposa, regresar más temprano que tarde al país. Adelante, Cofer. ¿Tiene Yo incógnita quisiera por ahí? hacer una pregunta Sí, que cómo no. se relacionan con este mismo fenómeno que estamos transitando por la agresión norteamericana. Pero yo creo que nos hemos devuelto un poco, y me luce que ese tema no ha sido realmente tratado por quienes deben tratarlo exactamente. Todo partió de la agresión armada. Movilizaron la nave más poderosa atómicamente hacia el Caribe, así como una cantidad de buques de guerra. Pero en un lapso de 1 o 2 meses cambiaron el esquema y vino la agresión económica, y el Bolívar realmente ha sido prácticamente eliminado. ¿Por qué? No es que no existe, no, sino que $1 hoy cuesta 400, mañana 500, 600, y uno ve la compra por parte de organismos no públicos, sino privados, gente en la calle, compro dólares. La pregunta es, ¿eso por qué no se ha tratado? Eso no fue a la guerra solamente, pero por todo partió de la guerra. Y de hecho, ¿por qué? Porque el comandante Eterno, aplicó una serie de medidas que prácticamente sacaron del juego a Estados Unidos en lo que respecta a Venezuela. Yo quisiera oír un tanto sobre este tema que expongo. Sí, cómo no. Yo he venido sosteniendo y señalando algo que ocurrió, no ocurrió el 3 de abril en realidad. El 3 de abril fue un momento cumbre, que fue China, la República Popular China, lanzó al mercado a la venta 630.000 millones de dólares en bonos del Tesoro de los Estados Unidos para comprar oro. Nosotros hemos dicho en este ciclo de programa que China logró acumular 2.300 toneladas métricas de oro. Pero este gesto de lanzar, de mandar, y eso es nada más la mitad de lo que le queda, porque China no se iba a dar un tiro en el pie, pulverizó la confianza en la deuda estadounidense. Eso se traduce en un aumento en las tasas de interés en los Estados Unidos, encarecer el dinero para hacerlo atractivo a sus propios empresarios, y lo que la gente viene diciendo es que prenden la maquinita para generar. Aquí hay unos economistas que ahora nos hablan de hiperinflación, ahorita, ¿no? Ahora están de pláceme por la nueva situación con los Estados Unidos. En Estados Unidos se ha encendido la maquinita de los dólares inorgánicos, porque ellos dicen de los bolívares inorgánicos, pero ellos no hablan de los dólares inorgánicos, que le genera mucha inflación a los Estados Unidos y que paga el contribuyente estadounidense, el ciudadano de a pie en los Estados Unidos y en el mundo. Y Venezuela no escapa a esa realidad, porque el petróleo también sube por lo del conflicto en el Estrecho de Hormuz, y también por esta medida lo encarece, porque también se le encarece la gasolina a Estados Unidos allá. Y evidentemente aumenta el precio de los alimentos a nivel mundial, ni siquiera a nivel solo de Estados Unidos. Si a eso le agregamos el elemento altamente especulativo de la economía venezolana, no solo de los tipos que se ponen una corbata, aunque hoy no me puse ni corbata ni saco, me puse fue un saco de jean, como sobre todo estando cerca el 1 de mayo.
Pero bueno, hay, no digamos todo, pero hay mercenarios económicos con establecimientos comerciales que especulan y incluso cobran a tasas distintas a las del Banco Central para minar el poder adquisitivo, pero sobre todo la esperanza y la confianza del pueblo de a pie en el gobierno bolivariano y en la revolución bolivariana. Entonces, pero ahí es donde nosotros, además de hablar del tema militar, el tema de los FARC, de los fondos y de la posibilidad que tiene ahora el presidente Maduro de contar con la defensa que él escogió, pero también debemos autocríticamente reconocer que en la parte de la comunicación con nuestro pueblo hemos fallado porque no le hemos explicado a nuestra gente lo que viene ocurriendo. Te lo digo porque es parte de lo que uno recoge en los foros de diversas especies, incluso en programas como estos, a propósito de tu pregunta, Chino. Entonces ahí tú dices, bueno, de ahí la obligación de buscar la información, de uno prepararse para, no es que yo me la sé más que los demás, ni menos que los demás, sino de saber lo que está pasando y de transmitir, porque en la medida que la gente sepa, va a contribuir a la tranquilidad, va a haber estabilidad y va a haber sobre todo confianza en que a pesar del momento difícil que pudiéramos estar viviendo, sobre todo en el aspecto económico, que es uno de los que más preocupa, nosotros más temprano que tarde lo vamos a superar. Culmino la respuesta con un economista que chavista no es, Leonardo Buñat, y creo, pareciera que en parte tiene razón cuando él dice de que ya pareciera que empieza a haber como una cierta estabilización en el tipo de cambio, o sea, en el dólar, que esperamos se logre para que no haya la excusa por parte de algunos fascinerosos económicos de que suben los precios porque el dólar viene subiendo. O sea, ya se está observando como que hay una cierta estabilización en la parte del tipo de cambio que era la excusa de algunos para el aumento de los precios de manera desproporcionada. Continuamos con Cimarrón Radio y la intervención del abogado Juan Martorano. Juan, ya nos quedan 5 minutos para finalizar el programa el día de hoy. Hace unos minutos nombraste una peregrinación y yo te abordé y dije, no, fue el 19 de abril. Y te dije, no, otra peregrinación, te refería a tu persona. Sin embargo, bueno, la presidenta encargada, que fue la que dio la orden de esa peregrinación, para que empezó el 19 de abril, culmina el 1 de mayo, para protestar contra las medidas coercitivas unilaterales, contra el bloqueo y también solicitando para el 1 de mayo los trabajadores que se acuerden de ellos, pues, que es lo que el gobierno sabe que hay un retraso para los recursos de los trabajadores que tienen los de a pie, como decía un compañero que murió no hace mucho, camarada Juancito, creo que era el nombre. Entonces la peregrinación concluye el 1 de mayo, pero la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, a partir de ayer ella publicó en sus redes que el 30 de este mes, o sea el jueves, el 1 de mayo es el viernes, ella va a sostener una locución que se refiere precisamente a los anuncios que va a hacer el 1 de mayo. Ya por ahí por la red está circulando la imagen de ella donde ella habla de aumento responsable, que la semana pasada también nosotros hablamos de eso, que lo han criticado mucho. Entonces, no sé si podemos adelantarnos nosotros algo antes de concluir el programa. No, bueno, en primer lugar yo quiero agradecer a Soy Asamblea Radio, a Cimarrón Radio por la invitación y por este ciclo, ¿no?, de entrevistas que espero sean de provecho y de utilidad. Bueno, el amigo Gaspar, que está ahí activo con el trabajo también comunicacional. Mira, yo quiero en esto ser muy responsable. Yo creo que hay que tener la paciencia de esperar. Falta un poco, Antonio Manrique, esperar la paciencia, con paciencia los anuncios, y que confiemos en la presidenta encargada, porque también se ajusta hasta donde la cobija le alcanza, ¿no? Por eso es que ella habla de aumento responsable, que algunos se burlan, pero es porque los niveles de ingresos apenas que se están recuperando. El tema de las medidas coercitivas unilaterales entra, bueno, fíjate, justamente el tema de los fondos del pagar la defensa del presidente Maduro es producto también de un bloqueo de fondos, producto de esas agresiones económicas y financieras que ha sufrido el país. Pero bueno, nosotros debemos seguir adelante.
yo creo que hay que continuar con las movilizaciones para seguir abogando por la libertad del presidente Maduro, de la compañera Cilia, de su pronto retorno, seguir impulsando el mantenimiento de la paz, que ha sido uno de los objetivos a partir del nuevo momento político que vive el país a partir del 3 de enero del 2026, pero sobre todo porque, bueno, hay unos debates y comentarios de esos espantadores de la comarca, del tema electoral. Yo no le hago mucho caso, pero sí coincido en en el compañero Diosdado, el compañero Jorge Rodríguez y la presidenta encargada Delcy. Por encima de todo, nosotros debemos seguir conservando el poder político. Entonces, creo que ese sería el mensaje de hasta luego, aunque siempre nos vamos a conseguir en las calles. Y bueno, a seguir venciendo y a seguir triunfando, que es lo único que nos queda. Yo quisiera saber si esto es cierto, que ha estado por ahí circulando una información de gente con capacidad de hacerlo, de que también hay uranio en Venezuela y eso podría causar mayores agresiones. No solamente que hay uranio en Venezuela, lo voy a decir en menos de 30 segundos porque sé que ya estamos sobre la hora. Venezuela es la primera reserva, o en Venezuela, mejor dicho, hay la primera reserva de níquel, pero eso tendríamos que hablarlo en un próximo ciclo de entrevistas, porque sabemos mucho de petróleo, manejamos las cifras, pero de los minerales y las tierras raras y las cantidades no lo sabemos. Yo culmino la respuesta y sobre todo el comentario, bueno, aunque a León le tocaría despedir y a Bompar, como lo dijo el amigo, el petróleo y la energía fósil mueve la maquinaria y mueve al mundo, evidentemente, pero estos minerales y estas tierras raras sustentan y le dan fortaleza a la economía, y en Venezuela existen los suficientes recursos, no solo por un tema de pago de aumento salarial, sino para su desarrollo y convertirse en una potencia intermedia. Así que dejo eso como mensaje, pero sobre todo que lo más importante que debe ser la revolución es un cambio de conciencia de nuestro pueblo. Eso lo quiero dejar allí y bueno, gracias por la invitación y será hasta una próxima oportunidad, pues. Bueno, entonces en fin, concluye Cimarrón Radio por el día de hoy, 27 de abril de 2026. Le damos las gracias al abogado Juan Martorano, luchador social, defensor de los derechos humanos y una que otra actividad que él desempeña. Estimados usuarios y usuarios, hemos llegado al final del programa Cimarrón Radio, que fue transmitido por la emisora Somos Asamblea Radio, por el apoyo a la difusión de las ideas y la libertad de expresión que impulsa la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta, diputada Grecia Colmenares, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina. El programa Cimarrón Radio se puede sintonizar por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio, emisora que coordina la Oficina de Participación Ciudadana a cargo del licenciado José Perales. Trabajaban en esta emisión de Cimarrón Radio operadores Miguel Herrera y Charles Bompar, fotografía y video Gaspar Pinto, asistencia técnica Betsy Peña y Norma Castillo, redes sociales Alima Castillo y Franklin Silva, periodistas León Olivier, Antonio Chino Manrique y Antonio Rodríguez, todos miembros del Colegio Nacional de Periodistas, de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana, Cimarrón Radio de nuevo.